Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Son pasadas las 11:30 de la noche, en un año en que sigue el tiempo de somnolencia de todo un país que no consigue despertar pese a todos sus esfuerzos. Buenas noches, Asunción, capital de nuestros amores, llena de mangos y flores. Aplazado está tu progreso, aplazada está tu justicia, aplazados estamos todavía todos los que estamos aquí, los que vivimos en este país y seguimos reprobando el examen más básico que consiste en construir un país en serio. Buenas noches, Asunción. La ciudad amaneció hoy mojada y calurosa con sus baches y sus choferes apurados, con sus colectiveros enojados con el mundo, con sus diarios pajizos, con alguna declaración chota de alguna modelo que en la foto sale de espaldas y con bikini. Buenas noches, Asunción, aunque ya sea un poquito tarde, ¿verdad? Porque oscurece y las sombras se sienten tan a gusto en esta tierra de paz y regreso. La temperatura de nuestra voluntad de cambio se ve dificultada por la pésima calidad de nuestros políticos que solo ven sus intereses, sus soquetes, sus propios negociados, sus propias cuchipandas y no son capaces de contar hasta 10 en inglés. Los cielos no se han despejado aún de ciertos personajes que siguen defendiendo a Stroessner o tratando de que la gente se olvide de quién fue. Buenas noches, Asunción. El día está caluroso y húmedo como para recuperar la alegría, así que como consecuencia de eso, pide ahí a bulto. Sin embargo, qué lindo día para dejar de joder. El pronóstico nos dice que para mañana Saíla cambio. La imagen satelital nos muestra un pueblo que no sabe defender lo que es suyo, seguramente como consecuencia del legado del dictador que algunos tratan de defender. Buenas noches, choferes de Asunción. ¿Cuántos choques hoy? Perspectivas. En todo el país, tendencia a mejorar si es que nos ocupamos en hacerlo. Los chaparrones seguirán mientras nos sigamos dividiendo entre colorados y liberales, entre Cerro y Olimpia, y no nos dividamos entre corrupto y honesto, que es justo la división que hace falta. Los negros nubarrones seguirán mientras no se les quite a los grandes manguruyuses lo que ellos nos quitaron a nosotros. Señora, señor, gracias a su voluntad, esto puede mejorar. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense los unos a los otros y disfruten de la experiencia de cambiar este país. Bienvenidos a la posibilidad del cambio. Bienvenidos al depósito de Ahobo, vieja. Bueno, estamos... Venga, siempre. Rompe. Bueno, ocurre porque es un programa en vivo, ocurren estas cosas. ¿Cómo le gusta romper a ustedes? Que te rompa todo. ¿Qué pasa? Tiremos todo. Un momento. No me tires. Yo nunca les voy a ¿Qué romper. más podemos tirar? Nunca les voy a romper el set de los inodoros a ustedes. No. Tiramos todo. Bueno, disculpen. Nunca les voy a romper yo el set de los inodoros a ustedes. ¿Por qué vienen acá a romper todo? Pero la otra vez vendíamos huevos, podemos romper los huevos. Sí, pero hoy no hay huevos. Ya lo rompieron toda la semana pasada. ¿Qué vendemos hoy? Hoy podemos esto, que es para limpiar lo que rompimos. Ah, mira que voy a acercarte un poco con tu cámara. Ese no contiene tripolifosfato. Ah, eso es muy importante. Sin ¿Tipo qué? Tripolifosfato. Y contiene un aroma. Ahí. Qué rico olor, qué bien que podemos hablar de esto. No, y este combinado con Jerome, ¿verdad? Uno antes, otro después. No, porque en realidad en la cocina uno siempre tiene que despejar todo limpio para el día siguiente. Sí, Acá tenés tenemos razón. todo esto que está hirviendo, vamos a tratar de taparlo. No exagere con eso. Esto está listo en cualquier momento, mire cómo está. Podemos hablar bien de eso. Claro, por ejemplo, Hay muchas amas de casa que nos ven, por ejemplo. después de cocinar o de dejar la cocina con grasa,
qué mejor que un buen desengrasante. Claro, Para dejar claro. al día siguiente la cocina, la vajilla muy bien. Es la propuesta del día de hoy. El día de hoy tenemos Señora, no se detergente. Detergente limpia más. No se rejunte con las grasas. Sí, no sea grasa. No Use sea detergente. grasa, muy bien. Antigrasa. Antigrasa. Sí. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Usa para DJ cepillarte Pancho? los dientes. Hoy estamos escuchando desde Australia Men at Work. El tema Gran flauta desde Australia. desde Australia. ¿Qué Qué fuerte bien tocan? llega, ¿Qué ¿eh? fuerte tocan, Ahí va. Tocan fuertísimo porque yo escucho Se bien. escucha, desde Australia. Han de estar protestando Buen todos tema, los barrios. Buen tema, buen tema. De los 80, Bueno, Men at Work. Who 80. can it be now? Men at Work siguen trabajando. No Sí, sé. sí, sí. Creo que uno tiene Men una at Work, fiambrería. por eso ¿No? digo. Uno tiene una fiambrería, parece. Por eso digo, pregunto. ¿Qué hay No que tocan más, pero Quisieron poner un programa de televisión y se fueron a la puta. están como nosotros. Bueno, igual, está igual bueno, está está bueno. bueno el tema. Para poner un poquito. Gran. No hay una llamada. no, le decimos a la gente que puede llamarnos, ya enseguida van a aparecer los números de teléfono. en pantalla. Ahí justamente está sonando, muy bien, qué suerte. Ahí está, hola, Hola, bajamos, hola, hola. Hola. Sí. Hola. Sí, hola. Ay, por fin encontré, no pude entrar para decir cuatro topar lo que yo lo que le quiero preguntar, señor, o los que están ahí, usted no tiene pico otro horario para entrar usted porque se monguera irónico. No, señora, es el espacio que tenemos, señora. ¿Qué vamos a hacer? La gente nos ve igual con este horario, igual Queríamos, se pero- engancha. Sí, pero mis hijos no pueden ir a trabajar porque tienen que ver el programa a usted y le invita a un vecino, a otra vecina, bebé, hace monguera y acá en mi casa están ellos y que mis duerma un hijos poco tienen que más. trabajar. Lo que pasa es, señora, Señora, que hay otro que programa duerma un mucho poco más más tu importante hijo. Claro. y que debería. ¿Dónde ahí con los pechas? No, ya dijo el presidente la semana pasada que pueden llegar un poco más tarde, se van a flexibilizar los horarios, señora. No se ¿En preocupe. qué trabaja tu hijo? Pero mi hijo es limpia vidrio, él trabaja con limpia vidrio. Él temprano tiene que levantarse para irse allá en América López y ahí esa calle. Bueno, señora, ¿qué vamos a hacer? Es el horario que tenemos, señora. Ya, pero no Disculpe puede usted. pico cambiar usted. Le No, de no. madrugada, pico Le no. prometemos, señora, le prometemos Sí. que allá por Usted es abril, político, mayo, promete mucho. abril, mayo, capaz que ya. Que ya cambiemos. Sí, señora, o sea, Ya lo ya levantan. no vamos a estar. Porque yo le estoy Yo organizando. creo que antes, señora, antes su hijo va a llegar Si temprano. seguimos al vendiendo así, lo levantan antes. sí. Porque vamos a ir a manifestarnos frente a. No sabemos lo dónde mismo para que Sí. el canal nunca fuera de trabajo. usted. No sé, y, no, señora, Señora, No, tiene que tranquila, fijarse acá. tranquila, señora. Acá fíjese, señora. Acá. Claro. Mientras usted pueda seguir leyendo, ¿qué dice Álvaro acá? no sé qué dice. Yo no O puedo acá. seguir Pero leyendo. pinche excelente. Publicite aquí, dice. ¿verdad? claro, ahí está. Esperame, va a traer mi Publicite lente. aquí, dice. Pero Mientras mira, usted pueda leer, señora, es peligroso para nosotros. Claro, con nuestra salud, exactamente. Gente que gracias, Inandé, como anda graciado la pecha. Yo no sé ni qué Señora. Bueno, señora, vaya a dormir, entiendo lo que señora. dice. Solución Bueno. para su hijo, apáguenle la tele, señora. Si Sí, por lo pejima hoy la mañana me venderé, pero ya vende simpático y te pandé la fecha pe con abajo. Ahora venda pero y te pepe ya pon a otra cosa. No. Bueno, señora, tranquilícese. Bueno, ¿Quiere usted la vereda, señora? No. tenemos otra cosa que hacer, señora. Lastimosamente. esto Está fea es nuestra así. situación. la Agastar verdad. y el teléfono la con agua dice otro ahí todo hasta y ya no ya más y más canal ya pues ya. Bueno, bueno. Bueno. Les dice a ustedes. ¿eh? Gracias, señora. Gracias, señora, gracias. Bueno, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Lo que pasa es que estamos muy tarde, mucha gente se queja por eso. Y Bueno, tiene pero No le podemos dar gusto a no le todos. podemos dar gusto a Sí, todos, eso ¿cierto? es. Bueno, Bueno, es buen horario porque todo el mundo está en la casa hasta ahora. claro que buen horario, pero la señora no lo entiende así. Bueno, Para la muchas- señora es un buen horario para putearnos. se recibe esta de puta, Sí, claro. Podemos hacer ¿Cómo también se quedó despierta hasta ahora para putearnos? una eh? sección de puteada también acá. Vamos a hacer una sesión de puteada. Claro, Que claro. se descargue la gente. descargue, Es claro. una especie de Puede terapia. Ah, tipo, Que tipo, nos incluya a nosotros. Ponemos Tipo, pecho. Este programa está incluido, ponemos precio. tipo un libro de quejas, pero al aire. Espacio Claro, disponible para eso también. Bueno, La gente necesita liberarse. sí, sobre todo a altas horas de la noche. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a algo Totalmente diferente. Hoy más que nunca, la mujer debe ser protagonista del momento político de nuestro país. Queremos ser partícipes de los destinos de la patria. Solamente la unidad de género hará que la lucha por solamente la ¡ropa! ¡Bravo!
Seguimos Bravo, en el depósito bravo. de App-Ovo, bloque de entrevistas en el depósito de App-Ovo. Tenemos invitados, gente Bravo. que viene de Buenos Aires, perdón, que viene de la Argentina. Estuvieron haciendo una gira por Buenos Aires, por también ciudades del interior de la Argentina. Ellos son gauchos, así que vengan, acompáñenme por favor. Tenemos nuestros invitados acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir al depósito de App-Ovo. Gente que viene a traernos la música telúrica de tierra adentro. Así es. Adelante, por favor. Nosotros somos los gauchos. Los gauchos, sí, exactamente. Traemos el sonido de la pampa, el cantar de los arroyuelos, Los arroyuelos. el ¿quién? cantar de la cigarra que a la vera del río y a eso de las 6, 6 y media, 7 en invierno, 8, 8:30, 8:37 en verano, se va metiendo detrás del horizonte, oscureciendo así el cielo y dando inicio así a la cigarra que empieza con su canto. Canto de cigarro. Y te rompe la bola. Nada, se puede dormir. Muy bien, bueno. Así es. Están haciendo una gira por la Estamos Argentina. justamente, Ustedes son estamos muy viniendo. conocidos en la Argentina. Estamos de gira ahora Es un mismo, dúo, estamos esto te haciendo quería una gira. presentarles un dúo. Son los Bueno, hermanos. Vamos a mostrarle otra vez, por favor. Si A ver, nos a ver. pueden mostrar la gira. Sí, como estamos haciendo tuvimos. la gira. Bueno, sí, está bien. Gira, es un dúo, son Sí. hermanos ustedes, ¿eh? Los Sí, hermanos. sí, no, sí. Salazar y Espinosa. Sí, Salazar y Espinosa. El dúo Salazar y Espinosa. Somos sí. Perfecto. Somos descendientes del fundador de la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Sí, sí. 1935. 37. 37. Exactamente. 1537. Sí, 1938. 37, 35. Bueno, 37. sí, está por ahí. Por Pero ahí. bueno, van a cantarnos un Hay tema. quien dice. Vamos a hacerle unos temas. ¿Qué te pasa, No, compañero? es que a esta hora de la noche yo merendé tarde. Merendar. Merendé recién. Ah, bueno, está bien, bueno, está bien. ¿Y qué merendaste recién, por ejemplo? Bello con chocolatada. Bellú con chocolate de tu merienda. Bueno, Sí, sí. una mezcla medio... Medio- que te hizo un poquitito mal. Bueno, vamos a escuchar... Le pedí pan, ya. ¿Pan le pediste? ¿De la vida, pan. pues? ¿Y Todavía. qué Pero hiciste? empujé con mandioca. Bellú con chocolate y mandioca. Mandioca, Con a razón falta que de te pan. tiene. ¿Y Buena para zona hacer? ¿Y mandioca. no hiciste correr con alguito? No sé. Sí, y no, y quería algo para tomar. ¿verdad? Agua, ¿qué? agua. Agua, y no había. ¿Y qué le Ahí, bajaste? agua. Mosto. No. Mosto Aries. Ayupi, o acelerar, moto ya. Pero, Sí. y bueno, convengamos que así vinieron Así actuar. es, chamigo. Así que vamos a tener que apurar esto porque justamente hablando de apurar, está apurando. Está apurando y ahí la aporte y vamos a hacer entonces una chacarera Una gaucha. chacarera. Una chacarera. Muy, Sí, muy que bien, muy dice bien. así. Esas palmas en el estudio, vamos todo el mundo las palmas. Siempre estoy chacarereando con una copla cortita, vino y ñoño en una mano, empanada o papa frita. Cuando se arma el alboroto y se desparrama el rancho, es porque comí poroto y costillita de chancho. Chacarera me han pedido, chacareras canto yo. Ojos con los que he comido porque algo se me aflojó. A ver las palmas. Visítanos en el depósito los hermanos Salazar y Espinosa. Siempre estoy chacarereando, mi intestino se me agita, a la puerta golpeando asoma una soncerita. Hay que ir redondeando y hay que hacerlo con finura. El canto me está matando y el popotito me apura. Chacarera me han pedido, chacarera canto yo. Ojos con los que he comido porque algo se me aflojó. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita gastrointestinal, así que mientras tratamos de solucionar este pequeño inconveniente técnico, ¿qué les parece si nos vamos ahora a algo totalmente diferente? chamigo. Seguimos acá con la gente de este grupo gaucho, estamos... Así es, chamigo. Así es, chamigo.
Bueno, estamos musiqueando, ya nos estamos conociendo. Gracias por venir, Así realmente. es, amigo Angaú. Tú se te Angau. Mejoraste más o menos el tránsito. Ningún mejoraste. No hay caso. Sí, Está iba ahí jodido. la- Tenemos un Yo último tengo tema. una idea, si cantamos más rápido y me liberan para poder... Ahora mismo hacemos el último tema. El último tema, agradeciéndole sí. la visita a usted al depósito de AO. Y También. con este tema, ¿qué tema va a ser? Es una chacarera gaucha, no, una chacarera, un homenaje al gaucho Jorge Cafrún. Un balsecito. homenaje, sí, conocido, Jorge Cafrún. Veo que tiene un integrante más, otro gaucho que viene con la percusión. Carmiña Masi. Ah, Termina. bueno, perfecto. Está- Tampoco. en la percusión. Bueno, Sí. último tema entonces, nos despedimos con los hermanos, el dúo Salazar y Espinosa, los hermanos Salazar Sí. y Espinosa con este tema que dice así. Adelante. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te llevo mi cantar. Son todos en el valles devotos de tu rostro, son todos peregrinos, Señora de luz. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque ya tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así sea, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias. Pido que me escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias. Pido que me escuches mi ruego, por No puede ser, boludo. Esta vez ya vamos a hacer bien, señor director. Chicas, ¿estamos listas, chicas? ¿Sí? Bueno, grabando. Voy. Hoy la mujer más que nunca debe ser protagonista del momento político. ¡Zapato! Llegó el momento de vender las heladeras KED. ¿Y esto? KED, el frío más frío llegó a casarse con las heladeras KED. Una heladera preparada para la guerra. Todo lo que quieras cargar allá adentro. Una heladera espaciosa. La Frío heladera. más eficiente con ahorro de energía. Gracias a Casa Arce, todo el confort Más cerca tuyo. Qué buen comentario. Muy buenas noches compañeros. Muy buenas de noches, Calidad. maestro Papeneco. Es gente cuera. Arrancamos un programa más de este conocido ya a esta altura, lleva Sí, se conoce. programa del campo para el mundo. ¿Cómo se llama? Discovery Channel. Así es, compañero. Estamos ya en contacto con toda la gente que nos está viendo a través del internet. De internet. Por Exactamente. todo el mundo, Por compañero. todo el mundo. No importa la hora, llevan de muy internet. No importa la hora, no importa el lugar. Ya con música ya. Vamos a lo nuestro, que es enseñar un poco de nuestra cultura guaraní, pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciante. Así Así que es. vamos ahí, le escuchamos a nuestro compañero de tarea. ¿Le gusta la tortillada? Con mandioca, con pan, no lo dude. Ñapetrona Copetín Barrestó. Las mejores tortillas del país. Tortillas de arroz, de acelga, de cebolla, tortilla picante y la clásica tortilla simple. Ese compañero no se resista a una buena tortillada campaña. Ñapetrona Copetín Barrestó. Ruta 6 kilómetros 52. El de la Muralla Verde. Aníquere Yabuti. Gracias, compañero. Antes ya cortan la auspiciante. A ver, Sí. Ángande. Campaña de talla de Está acá, sí, es en Bipá, pero acá lo que falta todavía, ¿ah? Pues ya de cota. Sí, ya de cota. Pasamos a enseñar nuevamente parte de lo que es el idioma vernáculo, el idioma guaraní, lleva el idioma dulce, cacá del guaraní, que es muy fácil y nada así. No duele, para nada no duele. Hoy vamos a aprender una palabra que es Sí. O-Q-N. OQN. OQN significa que se moverá. Tal vez. Condicional. Condicional allá. O sea que... Si yo que ir a ver- Argentino OQN. Bueno, OQN, exactamente. Pero lo importante es que
OQN significa que quizá, tal vez, maybe, lleva, Sí. se mueva. Sí, compañero. ¿Qué otra palabra Tenemos también, por ejemplo, cuando vos le querés decir, por ejemplo, salí más, ¿cómo le podés decir? SB. Se ve a moto lado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando un arquero está colocando la barrera y la SB. eso es. Sí, A Pepe ya. Es una forma También. muy sintética y práctica también de reírse, por ejemplo, que se usa mucho en todas partes. Sí. Ese en guaraní significa risa. Risa, sí. O sea que ya pucaron. Muy bien. Y aprovechando el que, por ejemplo, cuando algo es rico, es más rico que otro. Pues, ¿qué decir? ¿Decir? I, G, B. Ahí está, IGB. Ah, mira, pues. Este es más rico, ahí se ve. Más rico, Por inclusive ejemplo, todavía. IGB. Por ejemplo, una caña, diferentes tipos de caña. Hasta antes, capaz de repente de toparte y campaña ya. Muy bien, compañero. Y como este es un programa cultural, vamos a pasar ahora a nuestro bloque donde enseñamos los diversos yuyos y sus valores medicinales. Allá va. Así que pasamos a continuación a mostrarles rápidamente acá un pequeño yuyito que... acá está. Ese. Justamente este. Se llama toro humoragüe. Toro humoragüe. Su nombre científico es Fistulosis pijotea. Ese es para dolores o problemas de acangiostomiasis. Estamos campañando y la acangiostomiasis. Duele. Antes con la acangiostomiasis, compañero, es toro humoragüe. Ese te va a tranquilizar. Acá tenemos, por ejemplo, el caí tacuapí. Tacuapí, sí, señor. Y Gustonia yepicalia, quiere decir, es un nombre más o menos científico. Este te resuelve los problemas del píndulo, señor. Compañero, ¿Hacer de píndulo? de píndulo, caí tacuapí, compañero. Amo campaña, antes usa amigo la... coche tío y muy llegó a hacer la chepíndulo y conoció y canelendo aguanta la de píndulo digo dejo no hay que jugar la fútbol parece como bañola de píndulo es un píndulo entonces una píndulo amo campaña con el abuelo sí reloj de píndulo también es muy lindo. Bueno, así hemos estado con un programa más de Discovery Channel. Nos veremos en el próximo programa, es decir, ahora más. Tony, ya llegó la hora, Tony. Vamos, vení. Yo estaba agarrando mi hierón. Vamos, ya Ya es hora, Tito. Estábamos preparando el hierón para... Si no, la gente se cansa. Si no, la gente se queja después, claro. Bueno, tenemos que despedirnos, ¿Qué le pareció el programa hoy? ¿Te gustó? Lindo. Pasó rápido otra vez, Tony, ¿qué decís? Y pasa. Yo creo que a la velocidad del raudal estamos yendo, ¿no? ¿Verdad? Tienes razón. Bueno, velozmente, pasa el mes también. Bueno, quería decirles que agradecer, por supuesto, a Cero Grado, que es la gente que nos viste, que está en Félix Bogado, casi Moleón Andreu, jeans, remeras, camperas y shorts. Y todo lo que quieras en Hay que ser agradecido en esta vida. Y también a quién le agradecemos entonces, Tito. A Hidrosanitario. Muy bien. Por los... Los artefactos, claro, los artefactos. Artefactos de evacuación. Exactamente. Y le recomendamos a la gente que si va a tomar, ¿verdad? Y quiere no pagar las consecuencias al día siguiente, que le baje un hierón antes del chupi. Y otro después. Chugo. ¿Qué Chugo? En la primera mano ya hiciste todo. Ahí está, este y este. Y este. Muy bien. Bueno, nos vamos, señores. Contemos. 1, 2, 3. Bueno, chao.
Thank you.